Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos breves minutos para que vayan ingresando al vivo, porque hoy vamos a dialogar un poco de algunos temas que a todos nos hacen ruido porque hemos escuchado o nos han informado el efecto que podrían producir las energías de las comunicaciones. Así que, bueno, vamos a desarrollarlo al tema, no desde el saber, sino desde justamente el experimentar de los resultados que hemos tenido. Bueno, buenas noches, Claudia, Juan, Gabriela, Susi, ¿cómo andan? Mariela, Mariel, Gladys, bienvenidos todos. En particular, el tema de hoy es las energías, las frecuencias de 5G, el electromagnetismo, cómo afecta, cómo funciona y qué papel juega sobre nosotros el oscilador con respecto a toda esta tecnología, como ser el Bluetooth que yo tengo colocado aquí, los auriculares. ¿Cómo interactúa? Bien, si quieren ir haciendo algunas preguntas, bienvenido. Bueno, centro holístico, frecuencias, todos bienvenidos. Claro, partamos de una base. Nosotros, buenas noches, nosotros funcionamos en base a energía. Partimos de que cada célula, cada parte de nuestro cuerpo podría funcionar en base a frecuencias, como bien lo explicó Royal Raymond Rice en su experienciación con uno de los primeros microscopios que hasta hoy día son de los mejores. Las frecuencias, claro, interactúan con nosotros, buenas noches Miriam, buenas noches. Todo esto, todas estas ondas de las comunicaciones, el Bluetooth, el 3G, el 4G, el 5G, las antenas, las frecuencias, que bueno, hoy día la atmósfera está repleta. En esto no se salva ningún lugar del planeta porque cada satélite está escaneando nuestra superficie, está transmitiendo datos. Entonces, bueno, a principios del siglo pasado la atmósfera estaba prácticamente limpia, ¿no? Y hoy día está totalmente, podríamos decir, llena, invadida, llena de estas ondas que favorecen a las comunicaciones. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hago frente a toda esta supuesta contaminación? Y acá vamos a explicar un poquito qué es lo que sucede. Todas esas frecuencias sí entran en resonancia. Buenas noches Lili, Albornoz. Todas estas frecuencias entran con... A ver si recién bajó un poquito la señal. En tal caso paso a 4G hablando de... Ahí pasé a 4G, probablemente esté más estable. Así podemos avanzar con el vivo. Así que buenas noches Enrique. Genial. Acá estamos de vuelta. Bien. Todo esto, obviamente, toda esta tecnología, y en esto, en principio,
al principio, en los años 60, 70, justamente mi padre se abocaba a toda esta investigación y sobre todo en los marinistas, en los embarcadizos, que estaban expuestos a radares, sonares, transmisión de datos, de frecuencias, y eso en principio les afectaba al metabolismo, generando situaciones adversas, para usar palabras adecuadas que en las redes son admitidas. Todo esto generaba, sí, al principio, pero después se fueron haciendo los estudios, los ensayos correspondientes para asegurar que esa tecnología no era contaminante de manera evidente, por lo menos, para el ser humano. Pero sí, hay personas que están cerca de una antena y sienten electrosensibilidad. O sea, no pueden dormir bien, o sea, les duele la cabeza, sienten malestar y se alejan de la antena y no lo tienen. Entonces, son situaciones que se dan en determinadas personas porque son permeables a esa electrosensibilidad que termina afectándoles. Entonces, yo tengo una antena cerca de esas y lo siento y noto que produce un malestar en mí. Sí, está experimentado por muchos de ustedes que funciona así. Ahora, lo que aquí es importante comprender que puede afectarnos y que es una condición individual de algunos de nosotros, que cuando esas señales están intensas, que son medibles, nosotros tenemos unos aparatitos, o vienen esos aparatitos donde uno puede medir la cantidad de microtesla, la cantidad de hercios, si es alto, si no es alto, y eso sí, hay presencia de esas señales. Bueno, el oscilador, ¿qué hace? Cuando está funcionando, genera un espacio armónico que justamente nos va a pasar que si estamos sentados en el oscilador, como uno que tengo acá, yo en el quincho, estamos sentados en el oscilador y está prendido el oscilador, cae la señal, como me pasó recién a mí. Es porque esas señales se encuentran con otra señal armónica y esa señal aguda de 5G, esa señal aguda de 4G, es decir, que oscila en una alta frecuencia para poder, el efecto es onda partícula, para poder transmitir mayor cantidad de información de datos, como lo estoy haciendo ahora. Esto para los que tenemos algunos añitos de las películas de ciencia ficción, poder estar así hablando con las personas y que uno tenga esa sensación de que estamos de igual a igual, es decir, es presencial, me estoy teletransportando, estamos en presencia, aún con la distancia del otro lado del mundo, sin ningún delay. Todo eso es porque la tecnología fue logrando viajar a alta frecuencia. En esa alta frecuencia van encapsuladas señales, ondas, que nos permiten estar comunicados en tiempo real. Bueno, cuando está prendido el oscilador, produce un campo de ondas armónicas que esa señal que está transportando en una oscilación de 5 gigas, está transportando señal, información para miles de personas, pueda llegar de manera precisa, según esos códigos, a este teléfono o esta transmisión hacia la recepción de cada uno de ustedes. Eso es lo que hace. Cuando está prendido el oscilador, esa señal aguda que se maneja en esa frecuencia oscilatoria muy alta es repelida por el oscilador. Bueno, ¿qué hacemos? Está bien, mientras está prendido el oscilador, yo no voy a tener esa señal, voy a estar en parte incomunicado, lo cual es una desventaja, pero tengo la ventaja de poder estar dentro de un campo de armónicas propicio para lo que el ser humano fue o es hasta hoy día. Y
las otras ondas habrá que ver cómo cada metabolismo se adapta a esas altas frecuencias que se utilizan para poder transmitir información y transmitir datos. El oscilador no solamente genera un campo armónico, permitiendo que se restituya, se reordene, porque esa información puede meterse en nuestro cuerpo oscila, el sistema nervioso central, los glóbulos, las glándulas, el hipotálamo, el cerebro, tienen frecuencias a través de las cuales se van comunicando. Cada célula en forma de frecuencia manda la señal. Entonces, si en este momento tengo frío en los pies, lo voy a sentir en tiempo real, inmediato, porque está mandando la señal. O si me pica una hormiga o un mosquito, lo sé a una velocidad inmediata. Son señales que lo recibe el sistema nervioso central y, bueno, genera los anticuerpos, me dice, salí de acá o ponete off, ¿no? Ponete un repelente. Son decisiones que uno va tomando y que esas señales viajan a alta velocidad en forma de frecuencias. ¿Correcto? Es así como funciona. Entonces, ¿qué puede pasar? En algunos casos, y empiecen a hacer preguntas, así me van ayudando un poco, en esos casos lo que nosotros hacemos es recomponer las longitudes de ondas, las armónicas, para que esa comunicación fluya sin interferencia frente a la agresión que recibimos externamente. Algunas personas de manera innata lo autorregulan y otros no, porque nuestro metabolismo es sumamente sabio, sumamente complejo y está preparado para todo tipo de vicisitudes, sobre todo frente a estas de señales de alta frecuencia. Entonces, el oscilador genera un espacio limpio, genera un lugar donde hay ondas armónicas porque obliga a los iones a manejarse, a desplazarse entre sí dentro de coherencias vibratorias en forma de frecuencia, recompone el campo vibratorio. No solamente me protege, sino que me predispone mi sistema autoinmune por un efecto de resonancia para poder tener una mayor longitud, una mayor fluidez con respecto a esas ondas, a esas frecuencias que pueden llegar a confundir a mi sistema autoinmune. Si pudieran llegar a confundir, bueno, estaríamos en problemas bastante complejos, que es de ahí donde surge la teoría, y más en las personas que sufren electrosensibilidad, tinnitus, dolores de cabeza, por ahí hay momentos, siente hormigueo, como que uno tiene una alergia, se produce también efectos de alergia, cosas que en sus inicios mi padre trabajaba justamente en lograr que esos equipos rudimentarios de los años 60, 70, que fue cuando se abocó a eso, pudieran interferir menos en el cuerpo humano, porque no es como cuando uno se quema. Tengo un encendedor, me voy a quemar. En este caso no es algo directo, pero sí produce una modificación en la comunicación interna del cuerpo, si es que esas ondas son confundidas, recibidas por algunas células y empiezan a tener un comportamiento extraño o rechazan eso porque, bueno, están sintiendo que esto no es lo adecuado. En esto es importante oscilarse, sí, hace bien, es importante también, lo predispone al cuerpo para mayores variables, generando un equilibrio frente a situaciones adversas, inclusive en el caso de las ondas de 5G, el electromagnetismo y todo esto. También es importante comprender que nosotros estamos en interacción. El ser humano por eso somos vamos a llamarle la especie reinante, más evolucionada, por eso hemos llegado a tener el dominio, entre comillas, no somos dueños de nada, pero somos los que regulamos, para bien y para mal, regulamos el estado en que se comporta la naturaleza, el estado en que se comportan los ciclos circadianos, porque prendemos una luz y podemos hacer de la noche, en vez de un espacio cronológico ordenado, como lo fue durante
miles de años, a lo sumo una lamparita tenue de aceite que iluminaba una vela. Ahora entramos a alta frecuencia, que son las luces LED, generan una alta frecuencia y esa frecuencia se convierte en luz, porque nosotros lo que observamos con nuestra vista, con nuestros ojos, es la interpretación en base a cómo estamos programados. Y la frecuencia hace que uno esté de día o de noche. O sea, lo que hace la luz es generar una frecuencia que le da tonalidad, le da, en vez de estar a baja frecuencia, eleva. Entonces ustedes nos podemos ver a pesar de que es de noche. Aquí surgió una pregunta. Miriam Parodi, ¿en el ambiente pasaría lo mismo o se recalibra el espectro electromagnético? Exacto, se recalibra el espectro electromagnético, ¿correcto? Es decir, también tienen un efecto residual con respecto a que esa oscilación transforma el comportamiento de la energía, que está iones, electrones, protones, los átomos, que son infinidad de átomos, están siendo alterados por estas anomalías que en el caso del oscilador, por la forma que tienen los anillos, por la forma en que se producen los pulsos, y un anillo adentro de otro, generan una armónica en el desplazamiento de los iones, es decir, cuando van mutando los átomos dentro del aire, que está compuesto por anhídrido carbónico, nitrógeno, oxígeno, que componen el equilibrio por el cual nosotros nos hemos adaptado. Nosotros somos una adaptación de esta realidad. El sistema digestivo, cómo podemos obtener energía, es cierto, nosotros nos referimos a lo que nos hace bien según el programa que teníamos, según cómo estamos formados dentro de nuestro metabolismo. Pero nuestro metabolismo tiene la capacidad inclusive de poder vivir como las plantitas, sin necesidad de que nosotros estemos comiendo. Podemos vivir del éter, podemos vivir de las partículas. De hecho, estamos viviendo también en conexión con ellas, partículas subatómicas que van entrando en contacto con los neutrinos. Si es que llegan a entrar en algún momento, generan electronvolt, es decir, liberan una alta masa de energía, pero que nosotros todavía en un estado semi-animal, semi-primitivo, solamente obtenemos básicamente energía cuando comemos, tomamos, respiramos o apagamos el sistema eléctrico y dormimos y logramos recargar nuestras energías. En el caso de los osciladores, podemos recargar energía, podemos hacerlo en forma pura, en forma inalámbrica, sin las toxinas que traen todos los alimentos, de la forma en que fueron plantados, y si fueron, como se dice, fumigados, ¿no? Hay que tener cuidado con estos términos. Es decir, todo lo que se le pone para que esa plantita llegue al plato de nuestra mesa. Pero a su vez, vamos a ver que si yo reeduco mi metabolismo y como estrictamente llamado sano, ¿no? Entonces va a haber un momento en que como algo que antes no me hacía mal y ahora me hace mal. Entonces, es muy importante esto es muy importante, porque en la medida en que nosotros mejoramos la fluidez, mejoramos la resonancia, la flexibilidad respecto al entorno, estamos en óptimas condiciones, aún en situaciones adversas. Ese es el equilibrio biológico que vamos buscando para poder estar en mejor. Por eso lo nombro a mi padre. Mi papá siempre decía: de todo un poco, lo que te hace bien y lo que te hace mal. ¿Por qué? Porque es el principio del sistema inmune. El sistema autoinmune reconoce y modifica los agentes agresores. Y eso es particular de cada uno de nosotros. No hay dos seres humanos que metabolicen de la misma manera el mismo producto, el mismo elemento. ¿Con qué elementos contamos? Bueno, principalmente ir a la esencia, al origen,
trabajar con la energía. Si nosotros trabajamos, armonizamos nuestra energía, armonizamos el entorno, como decía recién Miriam, vamos a estar de una manera más equilibrada ante situaciones adversas, que es la realidad en la cual tenemos que comportarnos. O sea, yo estoy en un estado meditativo, cuido mi casa, pero me toca ir al banco, o me toca ir a algún lugar, o asisto a alguien, y me viene el aluvión de toxinas energéticas, en el ambiente, en el aire, lo que me convidan, lo que respiro, lo que el otro exhala y yo inhalo. Entonces me estoy chupando todo y ahí para abajo. Bueno, justamente para que no suceda eso, el oscilador nos permite generar flexibilidad y mejorar el sistema autoinmune. Ese es el sí de la cuestión. Por eso personas que vienen mal o han estado gran parte de su vida mal, empiezan a oscilarse y se sienten bien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, esas partecitas del cuerpo, vamos a llamarle así, para evitarnos algún problema, esa partecita del cuerpo tiene energía, esa cosita chiquita, célula, tiene una energía armónica, tiene el tipo ATP, y ese ATP va a hacer que esté en óptimas condiciones y que esas toxinas que se fueron acumulando, que justamente a medida que van pasando los años, a los 20 años, nosotros estamos en el tope de ATP, o sea, de energía, de producción de energía de cada célula, tomada de la alimentación que tiene a través del torrente sanguíneo. Pero con el paso de los años, como una cañería de una casa de agua, o la electricidad, los cables, con el paso de los años, van sufriendo deterioro y ya no llega con la misma calidad y velocidad el nutriente que necesita, entonces empieza a decaer. Por eso la vejez, es el principio de la vejez. El oscilador le da a la célula, por un efecto de frecuencia, una vibración que la misma célula mitocondrialmente decide adoptar esas coherencias, un efecto de resonancia, y esa célula puede volver a tener esa energía que necesita para estar en óptimas condiciones. Además de eso, también, como sabemos, la Tierra tiene, como recibe del espacio, la Tierra no genera la energía, la Tierra, es decir, la puede obtener tomando la energía, partículas subatómicas de alta frecuencia, que nosotros ni las percibimos, que son absorbidas por el núcleo de la Tierra, generando energía y generando el campo electromagnético. Es la densidad del campo vibratorio que desciende la frecuencia, la luz que ingresa en la atmósfera se curva, pierde velocidad, entonces aquello que pasaba muy rápido se ralentiza y se convierte en densidad, la densidad necesaria para que se manifieste la realidad biológica, la tercera dimensión material, que es el principio. Cuando el cosmos se enfrió por debajo de unos 3.000 grados centígrados, electrones y protones pudieron entrar en resonancia, pudieron comunicarse, unirse y crear nuestra realidad. Las partículas, las moléculas fundamentales, las elementales, las que componen nuestra realidad, todo esto surge de la descomposición de la luz, de la energía de alta frecuencia. Bueno, sabemos que tenemos eso entra y sale, son todos como cuando hierve el agua, son como burbujas, unas van para abajo, otras van para arriba. Entonces se genera como una cuadrícula que se han denominado Harman y Curry, y que sería algo así, como este papel cuadriculado. Entonces cuando uno está justo en la unión de ambas, del cruce de las cuadrículas negativas y positivas, es decir, la que va para abajo y la que fluye para arriba, para generar el campo oscilatorio de la superficie terrestre de nuestra atmósfera, que es nuestra realidad en la cual nosotros estamos, si estamos justo en el cruce, ahí no hay ni negativo, es un punto conflictivo. En ese punto conflictivo, si yo estoy haciendo gimnasia, perfecto, pero si me pongo la cama justo arriba, centrada en el cruce de esas líneas, va a ser una cama patógena, voy a estar durmiendo en un lugar que me va a hacer mal. Lo mismo sucede como las frecuencias, las ondas, los 5G, van rebotando y van generando ese punto
ese choque donde yo estoy justo parado en el medio de la rotonda. Y va a venir alguno y me va a llevar por delante, parado en el medio del cruce, ¿no? En el cruce. Entonces me voy acá al cruce de la ruta, me paro ahí, algo me va a pasar. Entonces lo importante es estar no en el cruce de las calles, sino en la manzana. Así que básicamente es eso. Sí, hay otros elementos como dispersores que mucho nos explicó el padre Ricardo Gerula, sus enseñanzas. Y nosotros hacemos un tipo de dispersor que está ubicado sobre una hoja magnética, o sea, un imán como los de la heladera, pero grande, y tiene todo cruces, líneas que dispersan esa energía que puede salir como una aguja hacia arriba. Yo justo estoy ahí, no lo sé, lo puedo medir con un péndulo, lo puedo medir con las varillas, pero si pongo el dispersor debajo del colchón, esas líneas de cobre actúan de dispersores. Entonces, esa aguja se convierte en un toroide armónico que no va a agredir en un punto sensible mi energía de mi cuerpo, pudiendo generar un espacio patológico. Te iba a preguntar, ¿cómo saber dónde están exactamente? Sí, se pueden medir así, hay elementos más sensibles, con los cuales, pero son muy costosísimos, son muy difíciles de calibrar, donde uno puede saber si está en el cuadrado, en el cubo que tiene entre 1 metro y 2 metros y pico, es como un tablero de ajedrez, digamos, un dama. Como todo está interconectado, de ahí surge todo esto, es que según por donde uno se desplace o donde uno esté, va a ser propicio para algunas actividades, pero va a ser nocivo para otras actividades. Bueno, ¿qué experiencia tuve, Enrique? Genial. En cierta forma, yo lo encontré sobre el final, en YouTube hay, si le dan Darío de la Rosa o Bobina Kundalini, padre Ricardo Gerula, me tocó hacerle una armonización. Yo le dije, te voy a hacer una bendición energética justo unos días antes de partir, que él tenía serios problemas cardíacos y ya sabía que estaba en sus últimas experiencias. Tuve la oportunidad de empezar a escribir un libro, que esa parte del libro se habló con la editorial Kier en ese momento, y a mí me tocaba una parte del libro que se iba a llamar Energía Sagrada. Todo eso quedó escrito, pero ante la partida de él yo lo descarté directamente. Lo importante es brindarse, fluir y seguir descubriendo y acompañando lo que nos va tocando vivir. En eso el padre Ricardo fue un precursor, convengamos que difundió muchos aspectos que están en cierta forma desde tiempos remotos, conocimientos, tecnologías, principios, y que fue reservado, digamos, para quienes estaban en condiciones de poder usufructuarlo y no a disposición de todos. Convengamos que como humanidad, gracias a todo lo que va sucediendo, vamos evolucionando, se va expandiendo la luz, nuestra conciencia, vamos subiendo nuestra vibración corpórea, el planeta va subiendo y nosotros ya estamos en un punto donde todo eso no nos parece cosa de brujas o cosas de locos. Es decir, cuando yo era niño, mi papá siempre, a mí fui el primero que recibió todas estas sesiones de energía, ni bien nací, porque nací mal los primeros 6 meses. Entonces, era común que nosotros habláramos de esto. Es más, una de las bromas que hacíamos, cuando tenía el pelo un poquito largo, me cargaba estáticamente, me quedaba con unas zapatillas bien aisladas y salía con todos los pelos parados. Entonces, hacíamos una de las bromas que hacíamos, porque bueno, qué sé yo, nos aburríamos de niños, eran otras épocas, y mi hermana salió con todos los pelos parados, bueno, una bruja, ¿no? Es decir, hay fenómenos eléctricos, fenómenos estáticos, que en otras épocas eran cosas de brujas, y hoy día, ¿quién no comprende que la energía existe, está en nosotros somos energía, y la sensación de bienestar y la persona que nos resulta amigable es porque tiene una buena vibración, una buena energía, tiene buena energía? Bueno, antes no, eso no. Si no era con títulos, digamos que títulos no más, pero era lo que la persona se decía que era. Hoy día nosotros estamos mucho más despiertos, fluimos de una manera distinta y cada momento somos co-creadores de la realidad que nos toca vivir. Somos
creadores de la realidad que nos toca vivir. A medida que vamos comprendiendo eso, nos relajamos, nos despreocupamos y vamos viviendo a pesar de todas las agresiones externas, de que si ahora el que está al frente de tal institución que tiene el coso blanco y que ahora lo cambió porque el que era argentino no está más, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar siempre lo mejor en la medida en que fluyo y voy co-creando mi realidad, co-creando desde lo sagrado, desde lo puro, del sano sentir, el sano vivir, y en esto, en la coherencia, el universo es el que abunda, uno entra en resonancia y eso genera un poder, sí, un poder protector, no un poder invasor. Ahí es donde la cosa cambia, cuando uno intenciona, porque yo quiero que todo lo que está acá sea mío, quiero tener más y llenar mi... Y sí, todo eso es juntar karma, ¿no? O sea, uno puede sentirse mejor porque está disfrutando del confort, pero después eso nos devuelve para que nosotros devolvamos, reparemos lo que hemos ocupado y lo que hemos, sin saberlo, en la mayoría de los casos, toma. Entonces, lo importante es fluir. El co-crear es justamente que nuestra energía oscile, que nuestro campo oscilatorio tenga más modulación, que no esté determinado por algunos chakras, es decir, nosotros vibramos de prácticamente cero, cuando estamos descalzos, la frecuencia va de cero hasta, digamos, 700 hercios por segundo, el campo áurico adquiere una oscilación más alta, por eso cuando una persona es observada bajo una cámara Kirlian o efecto de sensibilidad reales, ¿no? En esto hay también mucho tecnicismo donde nos dibujan, pero bueno, es una simulación, ¿verdad? Es como una PlayStation donde yo tomo algunos parámetros y digo, bueno, vos tenés campo áurico de este color o de otro color. Bueno, en realidad lo que sucede es que los colores obedecen a una frecuencia específica. Cuanto más bajo vibro, más oscuro voy a estar. O sea, para que un color sea negro, nosotros bajamos la frecuencia de la luz, bajamos la frecuencia o la apagamos, bajamos la frecuencia oscilatoria, entonces todo esto va a quedar oscuro. Si yo elevo la frecuencia, valiéndome ahora lo que son estas lámparas LED, esa frecuencia vibratoria eleva la frecuencia y se convierte en luz. Entonces una persona, cuando es muy densa o está atrapado en una experiencia que ni mejor ni peor, es lo que a cada uno le toca transformar, vivir, experienciar, todo es valedero, pero obviamente en el vivir, en el experimentar, a medida que vamos elevando la frecuencia, nuestra sensación, nuestra realidad espiritual se va transformando en algo bello, en algo amoroso, en algo que uno entra en resonancia y deja de chocar o impactar frente a las adversidades, porque el campo oscilatorio de uno está elevado, está protegido y está en resonancia, no es que está en una burbuja que solo va a faltar que alguien pueda pinchar la burbuja para que todo esto se desinfle y se derrumbe, mi realidad, mi equilibrio. Entonces lo importante es fluir, es decir, la armonía, la coherencia, que eso es lo que genera la Kundalini, entre el chakra raíz, entre las plantas de los pies y el coronilla, y lo que se proyecta al transpersonal, que se proyecta hacia arriba y que es el que capta, es el embudo que capta las partículas subatómicas de la conciencia superior, la gran conciencia, el ser, la divinidad, que es el universo en equilibrio, que nosotros somos manifestación. Bueno, cuéntenme si queda algo en el tintero, si les gustaría que nos explayemos sobre algo, corríjanme algo, que en esto todos somos investigadores y lo más importante es lo que cada uno va viviendo, y al compartirlo vamos teniendo mejor información para poder llevar una vida más equilibrada en la experiencia que a cada uno de nosotros nos toca vivir, ¿no? Entonces, todo esto a veces es por karma o por dharma, ¿no? Es que uno está siempre en ese ciclo, o generando toxicidad o generando soluciones en las personas que están en el entorno de uno a través del ejemplo y no del campo vibratorio del ejemplo y no del estar hablando o imponiendo o tratando de convertirse en ejemplo, sino en el campo vibratorio que termina siendo en consecuencia lo genuino, el ejemplo genuino
no lo que uno quiere aparentar. Así que bueno, ya pasaron 40 minutos, vamos dando por terminado el vivo. Para mí es algo muy lindo poder compartir, poder abrirme, poder dar esencia respecto a todo lo que estamos viviendo, de personas que permanente y diariamente van compartiendo, vamos a llamarle testimonios, porque claro, cuando uno emocionalmente logra desprenderse por elevación de frecuencia, uno sistemáticamente desactiva lo que nos complica en el equilibrio y empezamos a estar mal. Bueno, elevamos la frecuencia y se va autoacomodando, la energía fluye y sucede el milagro. Hacemos unos segundos de silencio, esperando que alguien haga alguna sugerencia o una pregunta. Bueno, qué lindo, Flor. Genial. Recién te conectaste y pudiste captar, queda grabado como siempre, como pasa automáticamente con esto, así que para mí es un honor que esto les sirva, que eche luz. No es información respecto a lo que va a pasar, lo que van a hacer, sino es lo sagrado en uno que se despierta desde el ser. Gracias, Nancy. Saludos. ¿Se ha realizado la terapia con Delia? Que de Zárate, genial. Bueno, qué belleza. En el mundo hay 700 ya hay osciladores en funcionamiento. ¿Cómo trabaja en alguna enfermedad? El oscilador, Juan, no está diseñado, no es medicina, es mucho más, pero no es medicina, no estamos reemplazando. Como siempre decimos, el control, el chequeo, lo que sea necesario hacer, cada uno es importante hacerlo, y que cuando uno mejora su energía, cuando uno eleva su frecuencia, sistemáticamente lo que está padeciendo empieza a retirarse porque no tiene lugar, no tiene espacio. Es sencillamente eso, eleva la frecuencia vibratoria a través de transmisión de múltiples frecuencias, como lo desarrollaron Tesla y Lakowski. Bueno, todo eso hace que uno, a medida que va oscilándose diariamente, si no tiene un oscilador, tomar unas 10 sesiones, se va a sentir mejor. El próximo encuentro es el 20 de septiembre en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Es un lugar hermoso. Hola, Cacho. Mañana tenemos que hablar, tenemos pendiente un diálogo, Cachito. Gracias por conectarte, queda grabado. El 20 de septiembre es el próximo encuentro en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Es un lugar casi turístico, hermoso, con el río Salado, con salitre en la tierra, lo cual le da genera una electrólisis muy sanadora, muy especial. Están las termas del Salado, el bosque encantado, un gourmet. Es un lugar muy lindo y que tiene muchos lugares de alojamiento. Y nosotros ese día, el sábado, bueno, hacemos el retiro energético. Les dejo abrazos, bendiciones, que es cuando lo puro puede pasar a través de cada uno de nosotros. Bendiciones, cuando uno no interfiere, y seguimos. Como siempre digo, es hermoso vivir y fluir, que todo eso genera todo, mucho más de lo que uno puede hacer, desde el luchar, desde el sacrificarse, es algo maravilloso. Y la muerte es un premio que nos da la vida para pasar a lo inconmensurable. Gracias. Chau.